Uy, es redondo esto. Bueno, esto me va a costar un montón. Como saben, hace mucho tiempo que no grabo, que no hago videos, que no ando en moto básicamente, porque estoy sin moto hace muchos meses y estoy fuera de ritmo, la verdad. Para ponernos un poco en contexto, estuve en una etapa un poco de cambio en mi vida, eligiendo un poco por qué camino seguir. Y bueno, me mudé hace un tiempo, me estoy tratando de adaptar a eso. No es fácil, a veces me cuesta más, a veces menos, pero igualmente es una linda etapa. Siento como que estoy empezando de nuevo, ¿no? En varios aspectos de mi vida. Y si hay algo que tengo claro es que me hace falta andar en moto. Necesito andar en moto. Estuve viendo cómo encarar esta nueva etapa en la que no solo tengo que elegir una moto, sino tengo que elegir cómo seguir en este aspecto de mi vida. Así que no fue fácil, no fue difícil tampoco, y eso me llevó a limitar mis opciones a 2 motos que me gustaban un montón de hace mucho tiempo, desde que salieron básicamente. Así que tengo 2 motos para que me ayuden a elegir cuál les gusta más, cuál les parece que va a ir mejor con esta nueva etapa que estoy arrancando. Que tampoco tengo tan claro qué es lo que yo voy a querer hacer una vez arriba de la moto, así que creo que la mejor idea es probarlas, sacarme todas las dudas, mostrárselas en detalle. Un amigo mío, Maxi Adventure, se está yendo ahora a hacer un viaje con su moto y me dijo: Rider, como dice él, vení, probá mi moto, sacate las dudas y después elegís tranquila. Así que... Y estas son las motos que tengo en mente. Una es una moto de aventuras, la DS900X, que es una motaza, esto es una nave. Y la otra que está en la sección Rally, que es la DS800X Rally. Son 2 motazas, la verdad. Pero antes de salir de viaje tengo que hacer 2 cosas. Una, tengo que pasar por LC2 a buscar un equipo de cordura nuevo, porque el mío ya tenía sus buenas batallas encima. El que venía usando... pero tiene como 6 años. Y 2, tengo que ir a buscar la moto. La necesidad que tenía de esto. ¡Qué linda! La cosa es que me estaba muriendo de ganas de andar en moto. Y me dijo Maxi Adventure: me estoy yendo a Bariloche, al MXGP. ¿Querés venir a probar la 900? Así que bueno, acá la tengo. Adiós. Oh, tiene potencia, se siente bastante. Toda esta incertidumbre de la nueva etapa se me está lavando un poco con haberme subido a la moto 2 minutos. ¡Qué moto, mamita, por favor! Y eso que hace 3 meses que no me subo a una moto. 3 meses hacía, mínimo. ¿Qué dicen si nos vamos de viajecito? Bueno, mientras voy a buscar la moto les paso una info. Como saben, hoy en día todo se hace online, y más cuando estamos viajando entre hoteles, aeropuertos, estaciones de servicio. Siempre nos conectamos al primer wifi que aparece sin pensar que nuestra información queda vulnerable, cuentas, contraseñas, todo. Por eso existen herramientas como NordVPN, que está sponsoreando este video, que lo que hacen es cifrar esa conexión para que tu información no quede expuesta a personas malintencionadas. Es muy fácil de usar, es una aplicación. Vos te la bajás y con un clic elegís desde qué servidor te querés conectar. Lo activas antes de buscar o reservar un hotel, buscar una ruta, hacer compras online, cosas así. Así que si te querés conectar a internet libre de amenazas, te voy a dejar acá un link que dice Virguidetti. Vas a tener una super oferta con 4 meses extra y 30 días de garantía de devolución de dinero para que lo puedas probar tranquilo. Y ahora sí, nos vamos. Buenos días desde Buenos Aires, nubladito y un poco fresquito. Hoy va a ser nuestra primera toma de contacto con la Vogue 900. Tengo que ir hasta Cañuelas. No sé tampoco bien cómo llegar, porque no tengo instalado el CarPlay, así que más o menos voy. Vamos viendo.
Pero la cosa es que la idea hoy es hacer 1000 kilómetros. Mi idea es hablar con gente que conozca bien estos modelos para yo poder elegir bien, poder probarlas bien. Así que bueno, me sumo con Maxi, ya la van a conocer en un ratito, hasta Bariloche, para que me vaya contando de esta moto. Siendo las 8:38, estoy 8 minutos tarde, no es tan grave para hacer, que es un viaje totalmente improvisado. Y este debe ser Maxi Adventure. Buenas. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo te trató la salida a la jungla? No tan grave, ¿eh? No, me costó más complicado estuvo armar todo. ¿Qué haces, querido? Ven aquí. Venga. Acá lo tenemos a Maxi. Hola, ¿cómo andan? Maxi Agüero, Maxi Adventure. Exactamente. Aventurero, motero. Un poco de todo. Vivo de la moto, me apasiona la moto y bueno, toda mi vida es en torno a la moto. Mis hijos, mi familia, mi trabajo, todo. Todo gira en torno a la moto. Todo. Y no solo eso, sino que también boguero. Boguero, sí, desde que nació Bogue en Argentina, que estamos ahí haciendo cosas junto a la marca, exactamente. Dije, ¿quién mejor que Maxi? Que la tenés hace cuánto. Y tiene un año, un poquito más, un año y 2 meses, y estamos cumpliendo ahora, en este emblemático viaje, 30.000 kilómetros. 30.000 kilómetros. Sí, así que dije, me lo voy a llevar a él, me voy a sumar al viaje que está haciendo ahora el MXGP, para que me cuentes un poco de la moto. La tengo recontra 1000 probada, aviso que soy fan. Soy fan de de este modelo, ¿no? Mal. Bien. La moto me encanta. El año pasado, bueno, recorrimos un montón de kilómetros por todos lados. La metí en todos los terrenos y nada, me encanta. Bien. Sí. ¿Querés darme más o menos un panorama de lo que es la moto ahora? Sí, la verdad que el perfil de usuario de la 900 es por ahí más un perfil con más porcentaje de uso en lo que es ruta, por algunas cuestiones como puede ser el asiento doble camello, un poquito más confortable, tenemos velocidad crucero, tenemos quick shifter, tenemos sensor de punto ciego, tiene ahí detalles que hacen que la moto sea por ahí un poquito más rutera, pero obviamente si salimos a hacer un fuera de ruta, sí, estamos por ahí un poco limitados, pero no tanto, con un Bien. poco de manejo y estar acostumbrado a los pesos y tener Claro. esos cuidados. También hay que mencionar que bueno, las cubiertas que trae de serie son un 90-10, 90-10 Claro. fuera de ruta, entonces bueno. Es lo que digo, siempre hay que adaptarse también a la moto. Exactamente, te adaptás a la moto y te vas a cualquier lado. Hoy la vamos a probar casi 100% en ruta, ¿no? Sí, tenemos Bien. todo ruta. Genial. Así que bueno, les voy a ir contando un poco más mis sensaciones desde arriba del bichito. ¿Cuál elegirá? ¿Cuál elegirá? Ni yo lo sé. Bueno, como les digo, estoy adaptándome a todo, a la moto, al bolso, la cámara que está provisoriamente en otra posición. Estamos por hacer el cruce del desierto, que son los consabidos estos 300 kilómetros sin estaciones, desde General Hacha a 25 de mayo. Como yo en este viaje vengo de paquete prácticamente, porque lo único que vengo a hacer es a jugar a la motito, así que le voy a dejar a mi querido Maxi que vaya adelante. O sea, la moto está más cargada que ayer, así que ya siento como el peso de una moto de viaje. Porque tengo las herramientas que yo no había traído, porque nada, venimos a hacer dos días de ruta nomás. Tengo todas las herramientas de Maxi, tengo varios litros de agua y bueno, toda la parte electrónica que es lo que más ocupa. Ahí nos compramos un bidoncito de 10 litros, que se lo cargué acá a mi compañero, que venía muy tranqui con la moto, así que le dije vamos a poner unos kilitos más. Tenemos 300 kilómetros hasta Colonia 25 de mayo, con una ruta que es bastante fulera. Los que han hecho el cruce del desierto ya lo deben saber. Hay dos opciones para llegar hasta allá, hasta Neuquén, y una es peor que la otra. Wilson, prepárate porque se viene un día de ruta nuevamente. Como les decía, yo me voy a tomar el atrevimiento de ir atrás. No tener que tomar decisiones es maravilloso. A la ruta. Bueno, voy a aprovechar la salida acá de General Hacha para contarles un poco de la moto. 95 caballos, 900 centímetros cúbicos. Es una moto muy completa. Tiene de todo, de todo. Viene con sensor de presión y de temperatura para las cubiertas. Ay, me olvidé de resetear el trip. A ver si puedo ahora. Creo que lo puedo hacer solo estando detenida. Control crucero, calienta puños, calienta asientos en distintos niveles, control de tracción, ABS, distintos modos de conducción, porque esto tiene acelerador electrónico y muy potente, power. Yo creo que casi todas las rutas de La Pampa están bastante destruidas, ¿no? Esta no está particularmente buena, pero esto es bueno para La Pampa. Qué lindos estos colores.
Qué lindo esta luz del sol con el pastito. No, está hermosa esta ruta. Qué lindo día para estar ruteando. Está medio fresquito, 17 grados, al borde de fresco. Hay una sensación como de otoño, de invierno, ¿no? Estoy viendo ahí en el horizonte bastante humo negro y yo no sé si no es un auto prendido fuego, o un camión. Sí. Uf. Tiene matafuego, por suerte. Está re prendido fuego. Hay que ver que eso no explote. Está con llamas grandes. Pasemos, dale. Medio lejos, por si explotan las cubiertas. Perdón. La verdad es que yo no iba a poder ayudar en esa situación. Eran varios camioneros ahí que iban a poder hacer más de lo que yo podría hacer. Por eso no paré. Llegamos a la tierra minada de Colonia 25 de Mayo. Vamos a parar acá en la Boy. Seguramente cargamos de vuelta y a descansar un ratito, porque le pegamos un tirón de 200 kilómetros sin parar. Hicimos 200 kilómetros de Checharramendi. Hicimos 200 kilómetros, sí. Hasta acá, Colonia 25 de Mayo. Y te digo, creo que nos salió bien la jugada de venir en 2900. ¿Por qué? Pero este es bastante el ámbito natural de la 900. Sí. Ruta, más en un país como Argentina. ¿viste? Sí, totalmente. Distancias eternas para llegar de un lado a otro. Sí, y bueno, diste justo, aclaro que no lo guionamos, ¿no? Que está bueno decirlo. Sí, tal cual, se dio porque así. diste justo en el punto que te iba a dar el motivo por el cual elegí la 900 acá en Argentina y la verdad que toda la experiencia de los viajes que hice el año pasado me llevan a seguir eligiendo la 900 porque los que vivimos en Buenos Aires, más que nada, cuando salimos a la ruta, mínimamente tenemos que hacer 800, 1000, 1200 para empezar a disfrutar el viaje. Hoy un poco nos está pasando acá. Realmente sumás kilómetros con la moto mucho, como loco, y físicamente no lo sentís. Exactamente, porque hicimos estos 200 kilómetros y llegamos normal, bien, o sea, no es que estaba ya cansado. No, bueno, esto bien. tiene el asiento cómodo, pero tiene todos los chiches, ¿viste? El control crucero. Bueno, si llega a hacer frío tenés el calientapuño, el calientaasiento. Sí, el quick shifter. Quick shifter, cosas que te facilitan, ¿no? Tiene mucho confort la moto. La combinación, bueno, de las cubiertas le dan un andar muy suave en asfalto. El año pasado yo fui a Mina la Mexicana, que subí a estación 8, estación 9. ¿Ah, sí? Le puse las mitas 07. Ajá. Perdí confort en asfalto. Sí, la realidad es que lógico. no podía ir más de 120 porque la moto se vibraba bastante. Sí, bueno, pero si vas con taco siempre vas más. Pierde confort en asfalto, pero bueno, cuando llegué allá lo disfruté un montón porque realmente sin el cambio de cubiertas por ahí no hubiese podido subir ahí a la estación 8, creo que es la más complicada. Prefiero renegar un poco cuando salgo fuera de ruta, sacrificar confort fuera de ruta. Sí. Ya, que aparte. Por ahí es menos tiempo es que menos lo vas tiempo, a por ahí penalizar. haces un viaje, no sé, de 3.000 kilómetros. Bueno, te pongo el ejemplo de Salta el año pasado. Fueron 3.500 kilómetros y 3.000 kilómetros fueron de ida y vuelta. Claro. Y 500 kilómetros, 480 kilómetros allá. Claro. Así que bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir metiéndole ruta, dale. ¿Te llamo la grúa? Llamame la grúa, pero no puedo ni levantar, claro, Ponelo esto en el video. Suena muy lindo esta moto y me gusta la comodidad, me gusta mucho la comodidad, si te soy sincera. Cuando tengo que hacer ruta, pasarla lo mejor posible, y cuando tengo que hacer off-road, también pasarla lo mejor posible. ¿Cómo puede estar tantos años tan hecho mierda esto? Porque mirá que hace años, Es una moto muy completa. Bueno, y acá va a tocar paso de hombre, creo yo, o por la banquina, pasa que también está floja. Pero sí, fíjate que muchos eligen ir por la banquina. O sea, uno que es de Argentina ya se ríe. Mirá cómo van esos camiones. Van saltando. Mirá lo que es esta parte de ruta acá. Y hace añares que esto está así. Añares. Mirá el bailecito de suspensiones de acá adelante. Y me dijo el playero de la estación de servicio de ayer que es muy normal que acá rompan cubiertas, viste, los autos, pobres autitos que vienen por acá, y cada tanto se pegan unos llantazos que quedan ahí tirados.
moto? ¿En serio? Sí. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Virginia? Toda la gracia. Claro, así es la técnica. Traigo de todo por las dudas. Está muy bien. Acá tengo piñón, tengo pedacito de cadena. Claro, Tengo hasta los fusibles. está muy bien. Andar. Necesitaba mucho rutear y ver paisajes y venir al sur. Me volvió el alma al cuerpo. Vamos a ver si consigo unos caminos divertidos para hacer este fin de semana. El tema es que va a estar explotado porque como es el MXGP, supuestamente nos faltan 1 hora 50 para llegar, así que vamos a llegar apenas anochezca. Así que te juro que me vino bárbaro esta escapadita para probar motos y organizar mi vida, y esta es una de las partes más lindas del camino. ¡Qué lindo! Es que este lugar es increíble, este lugar. Esto es los alrededores de Villa Traful. Estamos llegando a Bariloche y no recuerdo haber llegado alguna vez a Bariloche de noche. ¡Es hermoso! Buenos días desde Bariloche, acá estoy con la 900. Ayer llegamos bastante tarde y estaba la verdad que reventada. Después de, no sé, de 1500 kilómetros llegué muy cansada, así que me fui a dormir directo. Y hoy me estoy por encontrar con Maxi, lo estoy yendo a buscar ahora a su hotel y vamos a ir a buscar los 800. Qué lindo caminito, che. Qué lindas estas curvas acá, por favor. Tremendo. Esos árboles. Tremenda rider, ¿Ah, Miraba sí? por el espejo y venía pegadita. Creo que me tenés que dar unos buenos tips la próxima que nos juntemos de asfalto. No, pero si Porque veníamos bárbaro. No, veníamos asfalto, veníamos bien, pero yo soy, o sea, cero asfalto, cero team asfalto Claro, acá, lo claro. que quieras, pero Exacto, vos sos tierra y yo me soy tenés que asfalto. tirar la onda con el asfalto. Dale, ¿Me dale. copó? Yo me puse puesta también calientapuño. No. Yo me puse calientapuño y calientación. Ahora venía como, viste, cuando en invierno no querés salir de la cama. Ojo, Ay, calentita. se empieza a acostumbrar. ¿A dónde me trajiste? Me traje a Motorrent Patagonia. Acá les cuento que pueden alquilar todo el line-up de Vogue, 300, 525, 650, 800, 900. Así que bueno, vamos a conocerlo. Dale. Porque hoy es el gran día, mirá. Podés elegir hasta el color y todo. Y aquí lo tenemos Hola, a Juan Zapata. ¿cómo van? ¿Todo Buenas. bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Me vas a prestar una moto, ¿no? Sí, Sí. un 800. Sí. Para que pruebes. Para que ideas. la pruebe bien. Claro. Qué Y les lindo. vamos a dar unos tips de algunas rutas para que vuelvan para Eso. Bari. La blanca me gusta mucho, ¿eh? ¿La gente cuál elige más? ¿Sabes que hice una encuesta y la blanca? ¿La blanca? Es una moto muy linda para el off, si la comparamos con la 900. Es una moto que si bien pesa 223 kilos, Ajá. se la percibe muy liviana una vez que rodás. 95 HP, 85 Nm de torque. 95 HP, igual que la Sí, 900. igual, pero se entrega de otra manera. Ajá. Es como que es más lineal, más suave la moto. Embrague hidráulico, estabilizador de dirección, Ajá. suspensiones Callaba, frenos Nissin. Cuando yo quise venir a este viaje acá a probar las dos motos, quería no solo probarlas, sino también tener dos referentes. Por eso te elegí a vos. ¿Y vos qué me dijiste? Gracias. Vamos De nada. por el otro modelo. Y Sí. dije, tengo el referente con un perfil racing muy profesional, con muchas horas arriba de la moto. Y creo que también va a ser clave en esta decisión tan importante. Totalmente. Así que le damos la bienvenida. Dale. Le damos la bienvenida, sí señor. Aquí Hola lo tenemos. muchachos, hola Vir. ¿Cómo andas? ¿Qué hace Javi? Gusto. Mucho Hola, gusto. Querido, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, Bien. espectacular. Javier Pisolito. ¿Te querés presentar? Gracias por la ahí invitación. para que la gente también Sí, te conozca? primero motociclista. Sí.
Siempre. Primero que nada. Siempre, ¿no? Siempre. Todos. Y después hoy, nada, usuario de Bogue, además, ¿no? Otro boguero. Declaramos que Lo oficialmente, único- declaramos lo único- hoy en el video. Desde que tengo uso de razón ando en moto y vamos a venir a los últimos 7, 8, 10 años, corrí 7 veces el Dakar en moto. Ajá. Me dedico hoy por hoy, soy instructor de FIM Latinoamérica, Ah, qué a bien. formar instructores y además a pilotos, mayoritariamente enduro, pero también ahora hace un tiempo en lo que es Adventure y Maxi Trail. Y después con Bogue trabajando ya hace unos cuantos años en la evolución, ¿no? Hasta las 300 rally hemos ido a hacer maldades Qué a lindo. las etapas. Y hoy disfrutando de una de las reinas a mi criterio, que te voy a spoilear algo ya. No, dale, La dale. 800 Obvio. rally. Sí, sí. Es la un que lujo, vinimos ¿no? a Sí. ver. Están muy repartidos. Acá Javi tira mucho para el 800 y Maxi me va a tirar para el 900, ya me lo dijo. Les cuento a ustedes. A mí me gusta viajar, yo viajo mucho, me gusta hacer muchos kilómetros. Vivimos en un país en el que es enorme, entonces rutear es importante, Sí, totalmente. pero me quiero meter cada vez un poquito más al off-road. Estoy como ahí empezando a meterme a hacer un poco más tierra, caminos más difíciles y quiero una moto que también me permita como evolucionar en ese sentido. Ok. Así que por eso es que después de analizar varios meses, llegué un poco a la decisión que son estas dos motos. Yo lo que creo ahí que estás en un lindo problema, un problema de la abundancia, porque creo que por lo que definiste te va a venir bien cualquiera de las dos. Obviamente alguna resigna algún tipo de comodidad o prestación Mm. en virtud de otros beneficios y lo mismo te pasa cuando te subís a la otra, no importa cuál sea de las dos. Y lo importante es dejar claro, no caer en la falsa dicotomía de que una viene a reemplazar a la otra. Claro, Exactamente. claro. Sí, totalmente. Ambas tienen sus características que la otra no comparte, pero lo que vos me acabas de describir es algo que en cualquiera de las dos lo vas a poder Lo voy a hacer poder muy hacer. bien. Ok. Solo te va a quedar definir dónde te querés sentir más cómodo. Palabra justa. Yo lo que sentí en la moto, a mí me tocó hacer un poco la van premier de la moto en Salta. Ah, Pude hacer ahora de la CAI, por ejemplo, que es una etapa que corrimos en el Dakar, en Ajá. motos de carrera, obviamente. Y Maxi me dio como vía libre para andar fuera del grupo, así que disfruté de una moto bastante más orientada a lo estrictamente deportivo. Más allá que también fuimos con enlace en la ruta. Nos tocó ahora de CAI con 3.4 bajo cero. Sí. Y Áspero. venía con calientapuños, calientaciento y en un manejo deportivo, te diría. claro. Así que eso fue lo primero que me llamó la atención, decir, che, vengo en un manejo deportivo y disfrutando de los beneficios Y de una cómodo. moto, te diría casi premium, Sí. de confort, ¿no? Sí, sí. Y después también es verdad que yo también anduve la 900 y en bajos e intermedios, cuando uno, por ejemplo, viene con viento cruzado o viento de frente, ni que hablar con un par de valijones, uno llama al 800 y empieza a extrañarlo a Maxi que viene en la 900 un cambio arriba, pero yo no la voy a defender, que lo haga él. El amortiguador de dirección, eso es regulable, entonces si te agarra un ripio medio con serrucho y que venís con los brazos medio fatigados, Sí. uno empieza a ajustar el amortiguador de dirección y siente que hay una Y te asistencia alivia. mecánica en la dirección que es muy buena, un dispositivo multimedia en la tablet que no es propio de una moto de cuasi de carrera, sino más bien algo mucho más de viaje y con mucha tecnología. Eso la hace una opción muy buena en una moto, un escaloncito abajo de potencia, pero un escaloncito arriba en prestaciones off-road. Bien. ¿Qué Súper dicen? claro. Casi que me empieza a gustar más las 800. No, mentira. Va Ni a a ser- palo, ni a palo, ni a palo. Va a ser una decisión difícil. Pero bueno, está bueno. Yo también quería contarles un poco a ustedes que están viendo del otro lado, para que vean cómo es la decisión y también que, o sea, que ustedes conozcan los modelos y que Sí, también me ayuden a decidir, porque no creo que sea fácil de decidir, no creo que me decidan este viaje. Así que no sé, si ustedes tienen tiempo o tienen ganas, Vamos a dar una vuelta, ni ese. ¿Sí? Obvio. Se prueba ahí, Obvio. Dale, en dale. la cancha. ¿Te vas en alguna cosita 800? más. Sí, obvio. ¿Te vas en Obvio, va a ir en 800? 800, yo también. Dale. Me voy a la 900. Pará, y lo podemos sumar a Juan también. Vení, ¿Qué mejor? Juancito. Juancito con los 900 también. Sí, Juancito. Aquí es el Cerro Tronador. Qué Cuando lindo. está tapado con nubes es que el tiempo va a estar choto. ¿Ah, sí?
bueno, te la tenía guardada esa, ¿eh? Tenía la máxima, tenía acá. Me encantó. Me gustó esta pasadita por el circuito, me la tenían escondida. Mirá. Se aflojó el espejo. Bueno, claramente es una moto con mucha potencia, requiere cierta experiencia y acostumbrarse y saber llevarla, pero hasta ahora lo que yo noto es que se le hace muy fácil. La verdad que es una moto muy dócil, y si toda la gente experimentada, dakarianos como Javi, dicen que la moto va tan bien para mi nivel como para el nivel de alguien experimentado. Volvemos a Motorrent, donde está el servicio oficial de Vogue, de acá de Villa Langostura. Qué lindo. Lo primero que tengo para decir es qué lujo la moto, qué lujo el lugar, qué lujo la compañía, así que gracias. Muchísimas gracias, en serio, Un placer. Un placer. Qué linda vueltita. Hermoso. Estos paisajes, boludo. Te voy a dejar acá un par de días a cargo de Juan Zapata y me voy a llevar la 800, me la robo un par de días. Sí, el asiento es más durito. Es más finito y más tipo rally. Es un solo asiento hasta atrás, o sea, el acompañante va casi sentado en el mismo asiento, no es el camello, doble camello que le llaman. Se nota la diferencia de motor entre esta y la 900. No tiene la misma potencia así explosiva que tiene la 900, ponerle para sobrepasos o cosas así. Se nota que no tiene la misma entrega. Y hoy es día de MXGP, así que nos vinimos acá al predio. Que venir acá en realidad era un poco la excusa que estaba este evento, así que dijimos, bueno, vamos a aprovechar, nos vamos al MXGP y probamos las motos. Y nos vinimos a ver a los demás en moto, que son los pilotos más rápidos del mundo de motocross. Ahora sí, Como quien no quiere la cosa, conseguimos entradas VIP, así que estamos acá en el VIP del MXGP. La verdad que es un lugar súper cómodo, es grande y allá en las barras de atrás hay de todo para comer todo el tiempo. Hay bebidas, hay barras, hay de todo. La verdad está súper lindo. Yo no soy mucho de motocross, la verdad. Me encantan las carreras, me encanta como el ambiente de la carrera. Lo que más me gusta es andar en moto y últimamente es lo que menos estoy haciendo. Haber venido acá, que me trajo el destino porque no, ni siquiera que lo planeé. Creo que haber venido acá es un antes y un después, porque te juro que yo ahora quiero hacer motocross. No, suena una pelotudez, ya sé que suena una pelotudez, pero quiero andar más en moto, quiero entrenar más y me gusta, así que creo que salgo de acá y me voy a anotar en alguna escuela de motocross. Es muy ridículo. Max, acá estamos viendo correr a las más rápidas del mundo. A los más rápidos del mundo, sí, tremendo, lo que fue esa largada. Ay, mira, me dura la piel de gallina todavía. Sí, se siente como mucha adrenalina, en serio. Sí, mal, sí. Mal. Y se contagia. Se contagia. Me dijo que después de acá se iba a andar en motocross. Sí, ya se los conté a ellos también. Se los acabo de contar. Salgo de acá y te juro que me voy a anotar en una escuela de motocross. ¿Viste? No, pero... Bueno, pero pará, tenemos los mejores instructores. Pero claro, y vos te reís, pero a mi entrenador René Sanata, que nunca va a ver esto, pero le mando un saludo, él siempre me dice, tenés que hacer motocross, tenés que andar en tierra, tenés que aprender a que la moto se mueva. No, tremendo. Y eso son herramientas muy importantes para andar en pista también. Bueno, así ahí que tenemos otra cosita pendiente para este año quizás. Así es. Bueno, querido amigo, muchas gracias por esta invitación, por haberme traído acá. Me voy para Buenos Aires. Se va a quedar unos días más andando en moto. No sé qué va a elegir. Realmente todavía no me contó, ni siquiera me tiró ahí una puntita como para saber. Nadie sabe, ni siquiera yo. Espero que sea la 900. Bueno, Max. Gracias por todo y que tengas buenas rutas. Nos vemos.
Bueno, Maxi se fue hoy. Mañana me voy a ir a probarla sola, me voy a ir a hacer un caminito por acá cerca de Bariloche que tiene varios cruces de ríos y cosas, así que creo que va a estar divertido. Y pasado mañana ya encaro la vuelta a Buenos Aires con la 900, tengo 1500 kilómetros de vuelta y voy a hacer los primeros 500 también atravesando la provincia de Río Negro. Qué lindo volver a planificar rutas. Miren la vista con la que durmió el 800 anoche. Qué lindo que es Bariloche. Bueno, la cosa es que ahora me voy a ir con la 800 a hacer un caminito que parece que está muy bueno. No es muy largo, son 178 kilómetros, así que voy a ir con la moto, o sea, sin nada, no llevo absolutamente nada. Agua nomás, el Garmin, bueno, esas cosas básicas. Calculo que voy a entrar y voy a salir bien y de ahí me voy a devolverla ya. Saliendo de Bariloche, es un día hermoso, buenas. Lunes a la mañana, bastante tráfico, vamos a tratar de no chocar. Yo me voy a meter acá. Nos vamos a ir a hacer la ruta 80, que sale de atrás del aeropuerto, cruza el río Pichileufú varias veces y por lo que vi en Google Maps hay muchos cruces que son medios grandes. O sea, estuvo lloviendo en todos los alrededores, pero acá no, así que espero que no esté muy alto. Bueno, la moto es súper suave, liviana. La siento muy ágil, un poco cabeceadora así en bajas revoluciones, como que igual que la 900 tiene mucho freno motor, entonces me di cuenta que la forma de llevarla suave cuando vas así bien despacito es en tercera y con un poquito de embrague, no mucho, un poquito de embrague de vez en cuando. El otro día que fuimos a hacer la mini pistita de motocross, la sentí tan cómoda, como es su hábitat, es increíble, que es una moto enorme, pero se siente súper chiquita. Creo que acá empieza la ruta provincial 80. No le desinflé las ruedas, de hecho no sé ni en cuánto están. Tiene sensores, pero tengo que entrar como al menú para ver. Pero por ahora voy bien. Creo que este es el primer cruce del río Pichileufú. Uy, pobrecita. Asusté una garcita. La verdad que es lindo salir a recorrer sin los baúles también. Por eso también estoy teniendo tanta confianza, ¿no? Porque tengo una moto liviana para lo que yo estoy acostumbrada. 210 kilos contra 330 que llevo yo siempre. Buenas. Y acá es bastante árido el paisaje comparado con lo verde y frondoso que es al lado del lago. A ver, esto se podrá cruzar acá. Mira, hay un pescador. Buenas. ¿Qué tal? ¿Y sale una truchita o algo? Acá estamos haciendo un poco de deporte. Qué gusto conocerte. No me digas. Sí. ¿Me conocías? Bueno, mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. Cristian, mucho gusto. Acá estoy dando una vueltita, que no es muy hondo este cruce, ¿no? No, tenés que buscar una huellita que se hace medio bajito ahí. Somos seguidores de tu video, así que me imagino que podemos sacar una foto, ¿no? Sí, obvio, ¿cómo no? ¿Qué nos íbamos a imaginar que íbamos a contar por acá? Sí. Tendrías que mirar primero aquella parte, porque esta donde pasan las camionetas, porque esta parte de acá, viste que siempre marcan los huellones de las camionetas y por ahí se hace para abajo. ¿viste? Ajá. No se lo ve muy profundo. Voy a pasar por acá. Yo creo que esto no va a ser complicado. Acá hay un poquito de arena. Sí. Hay huellones. Acá. Es verdad lo que me decía, que iba a haber huellones. Tengo que decir que me dio un poquito de adrenalina, porque cuando se me trabó en ese pozo dije chao. Se me cae el agua. Seguro después cuando lo vea en la grabación no va a parecer tanto, pero en el momento se vive con adrenalina. Tengo que cuidarme porque
Me da confianza esta moto, cosa que tengo que ir con cuidado de no zarparme. Acá se pone un poquito más huella, pero esto sigue siendo una ruta provincial. Pero bueno, uno nunca se puede confiar de las rutas provinciales, ni de asfalto ni de tierra. Vamos a pegarle una bichada. No, este va bien. Este se lo ve bien. Sí, creo que acá no vamos a tener problema. Opa. Quiero venir a ver el agua, pero acá está medio turbia y no veo el fondo. Pero yo creo que no me va a quedar. Las últimas huellas la agarraron como a este lado, así que calculo que iré por este lado. Who knows? Agárrense de las manos. Uy, es redondo esto. ¡Boludo! Se hundió la moto hasta la mitad. Oh, tengo las botas llenas de agua. Se hundió la moto hasta la mitad. Mirá hasta dónde llegó el agua. Tapó el motor. Yo creo que hasta casi tapó el escape. Tengo las botas llenas de agua. Miren. Nunca crucé un río tan hondo. Imagínate que tengo las botas. Me entró agua por arriba de las botas. Termina nuestra vueltita de reconocimiento de la 800 Rally. Bueno, me lleva una imagen bastante bien formada de lo que es esta moto, la verdad. Qué hermoso. Mirá lo que es eso, esas montañas. Ahora ya enganchamos para Villa La Angostura. Bueno, y ahora agarramos la 900 y partimos para Buenos Aires. Gracias por todo. Gracias, Bariloche, por estos días hermosos que no me esperaba vivir. Llegamos a Comayo. Y cómo me gustan los pueblitos. El camino hasta acá fue la ruta 23 y la verdad que no había mucho para mostrarles. Además era un pedazo de lo que ya habíamos hecho ayer. Yo tengo que agarrar la ruta 67, que va a estar linda, linda, hasta Laguna Blanca. Vamos a poner acá Mencue. Estoy bastante mal organizada con los bolsos. El bidoncito mío de combustible está en Ushuaia. Lo tengo que ir a buscar. Tengo todas mis cosas de camping allá. Tengo este que medio se va moviendo, pero está. Una casa de repuestos del automotor, Lubricentro. Me encanta, me encanta. Quiero conocer todos los pueblos de Argentina. Laguna Blanca, Mencue 108. Ahí estamos yendo nosotros. General Roca 377. Ahí es donde supuestamente termina el día. Depende de qué hora lleguemos. Si llegamos pronto, capaz le meto un par de horitas más. Así no me quedan 1100 kilómetros para mañana. Este piso tiene bastante arenita y yo vengo medio sugestionada con la cubierta lisa, pero la verdad es que voy bien, ¿eh? Es una linda ruta de arenita. Claro, es que la ruta esa que habíamos hecho un poco más allá, que era de norte a sur, ¿se acuerdan de esa ruta que era derecho, derecho, derecho? Era acá, en Río Negro, y el piso era medio así. Llegamos a Laguna Blanca. Este pueblo es un poquito más grande. Mira, tienen garrafas, o sea que no tienen gas natural. Qué linda esa casita violeta. La sala de primeros auxilios, mirá qué prolijita, qué linda está. Se está levantando un poco de viento y ahora lo tengo medio en contra el viento. Mencue 44, General Roca 312 todavía. Al final resultó una ruta súper tranquila y me crucé bastantes autos. Me habré cruzado 8 o 9 autos. Yo creo que acá en Mencue vamos a tener que cargar sí o sí nafta, porque si después nos quedan 300 y pico, con los 10 litros que yo tengo no voy a llegar.
Bien, llegamos a Mencue y vamos a rogar que haya estación de servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Hay estación de servicio acá? ¿Sí? Ah, ¿qué horario maneja? A las 4 se abre después. Ah, ¿a las 4? Ah, bueno, voy a pasar a ver si está. Espero que esté abierto, dice que a las 4 abre. No estaría bueno tener que esperar 2 horas y media. No. Está cerrado. Ah, está. Qué susto, pensé que estaba cerrado. ¿A qué hora cierra? Estamos de 8 a 8. Ah, de 8 a 8. Sí. Ah, está bien, está bien. ¿La vamos a llenar entonces? ¿Te puedo pagar con transferencia, Mercado Pago? Efectivos. Efectivo. Sí. No tengo nada de efectivo. En los negocios le pueden cambiar. ¿En el negocio? Sí. ¿Acá en el Pedirrubro capaz? Sí, puede ser. Dale, ahí le pregunto. Hola, ¿qué tal? Tengo una consulta. Tengo que cargar nafta y no tengo efectivo. Y quería saber si por ahí puedo transferir. Listo, llenamos nomás. Y contarlo por las dudas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver cómo está este sanguchito. Me lo robé del desayuno del hotel. Mira, tiene pinta. Vamos a meterle porque descontando sin mucha parada, sin nada, ya llego a las... ¡Ay! A las 5 de la tarde o más. ¿Estará hablando esto? Parece que no, ¿no? Sí. Un poquito. Pero ya se está secando, ¿eh? Bueno, me parece que llegamos a una ruta de asfalto y tenemos rutita. Bueno, ruta será. Me está marcando la reserva así tiplando. Y yo no sé exacto cuántos kilómetros hace. Maxi me dijo que 250 como mucho. El otro día íbamos a hacer la prueba con él de cuánto realmente hacía con un tanque lleno. Y yo ahora lo llené en Mencue recién y le vengo haciendo 2.41. Tengo el bidón de 10 litros acá, pero igual creo que voy a probar a ver cuánto hace realmente. Se quedó sin nafta. Se quedó sin. Ya está. Se apagó. 245. Pasa que venía medio rapidón y mucho viento también. Venía medio rapidón. Pero bueno, carga 17 litros. Así que hay que tratar de no pasar los 2.40. Qué fin de semana intenso. Pero bueno, al menos yo ya me vine con un panorama bastante claro. No te digo que ya estoy decidida, pero tengo una idea bastante clara de cuál quiero. ¿Y ustedes cuál elegirían? Déjenmelo en los comentarios. Así que nos vemos en el próximo video, probablemente ya con la moto nueva.